Estamos de regreso aquí en Mesa Central y antes del corte le platicábamos que Bank of America Merrill Lynch es la correduría, es la institución financiera que tiene ya la previsión más baja para el crecimiento de México este año, apenas 1%. Y para hablar de este tema me acompañan aquí en la mesa los editores del Financiero, Abraham González, Baude Barrientos y Jesús Ugarte. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonz, Baude, Abraham? Buenas tardes. ¿Cómo A estás, ver, señores? empecemos por lo que menciona Bank of America Merrill Lynch. Voy a empezar contigo, Chucho, y voy a empezar de una vez. Metámonos de lleno. Hay una gráfica que tenemos y me gustaría empezar por ella. Bank of America, con esto que acaba de anunciar, es el menor crecimiento para el país en por lo menos 10 años de cumplirse esa previsión. Sí, ¿Es correcto? Sí, sería el desempeño más flojo. Ojalá. Por ahí tenemos tenemos la fiebre que muestra la tendencia. Sí, ese 1% hay que mencionar, Gonzalo, lo reduce Bank of America Merrill Lynch, reduce la previsión de 2%, su previsión anterior a 2%, ahora es a solo la mitad, a 1%. Ahí está. Mira, ese 1%, pues sí, será el desempeño más flojo de concretarse. Ajá. Hay que aclararlo ahí. Más flojo desde 2009, aquel año donde veníamos te acordarás, de la crisis financiera internacional, de la influenza también, ese fenómeno, Es verdad. Esa Gripe situación A, médica, H1N1. así es que tuvo un impacto importante en el crecimiento de la economía. Con esto se suma a las previsiones más conservadoras, digamos, o menos optimistas de Credit Suisse y de Scotiabank. Credit Suisse, hay que recordar, tiene la expectativa de crecimiento de Credit Suisse para la economía mexicana es de 1.2%. Ahí están, mira. Y a la de Scotiabank de 1.6%. Son las que tienen el 1, 2, 3 de las previsiones más conservadoras o menos optimistas. Merrill Lynch en su documento, es un reporte de Carlos Capistrán, lo atribuye, esta reducción tiene que ver con dos factores. Uno, un presupuesto muy ajustado. Recordarán que ese presupuesto, pues sí, va a tono con la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera sí vela por mantener una disciplina fiscal, por mantener finanzas sanas, pero que no abona al crecimiento, ¿no? Creo que es el principal objetivo, mantener finanzas públicas sanas. Y del otro lado también señala con preocupación la desaceleración que muestra la economía de Estados Unidos, que sí es muy visible, aquí lo hemos comentado ya. Hay que recordar que la economía de Estados Unidos viene de un crecimiento de 4.2% en el segundo trimestre, mira, aquí lo tenemos, segundo trimestre de 2018, después se reduce ese crecimiento a 3.5%, todo apunta a que la economía más grande del mundo tendrá un avance de 3.1% en el cuarto trimestre y las previsiones... Según la estimación de Bloomberg, ¿verdad? De Bloomberg, Okay. Incluso coinciden con las del Fondo Monetario Internacional. Okay. Hay que recordar que pues sí, es sensible el tema del crecimiento de Estados Unidos, porque con ese país México tiene el 80% del comercio total, esto sumando importaciones más exportaciones, y que además el saldo de la balanza comercial es uno de los 4 componentes del Producto Interno Bruto, junto con consumo, inversión y gasto gubernamental. Entonces, gasto gubernamental muy austero, aunado a una desaceleración de la economía de Estados Unidos. A ver, Abraham, Barry, van 15 días del año y ya tenemos este primer recorte. ¿Cómo lo ven? Pues, mira, en realidad son varios los grupos financieros que lo ajustaron en estos primeros 15 días. Que no a este nivel, ¿eh? No, por supuesto. El de Bank of America, desde mi punto de vista, es, digamos, demasiado grande. Por supuesto, cada uno de los analistas ofrece cuáles son los argumentos. Pero bueno, uno sin duda muy poderoso que ofrece Bank of America, pues es la desaceleración en la economía de Estados Unidos. Ya lo decía Chucho, pues lo ligados que estamos a la economía de Estados Unidos, porque el 80% de nuestros productos se van para allá, bueno, es indudable. Entonces, cualquier menor demanda, cualquier reducción que tenga en el ritmo de crecimiento allá, pues evidentemente impacta sobre la producción de bienes y servicios que nosotros exportamos hacia Estados Unidos. Entonces, pues evidentemente es un efecto grande el que tendría. En la terminal de Bloomberg tenemos
la trayectoria del Producto Interno Bruto allá en Estados Unidos. Esto es en nominales, pero bueno, ya veíamos el ritmo de crecimiento, ya Jesús también mostraba una gráfica, y bueno, pues un crecimiento de 2.5%, pues es mucho menor a los últimos datos. Aquí en nominales fue 5.5% el crecimiento, pero bueno, la tasa de crecimiento, vaya, ha sido más alta de los 2.5 que se estiman actualmente, ¿no? Sí, para este año, nada más para apuntar algo, Gonzalo, para este año la previsión del Fondo Monetario Internacional y de propio Bank of America es de un crecimiento de 2.5% para la economía para este año, y sería 2.9 en el cierre de 2018, es decir, sí, una ahora, 40 puntos base. Regresando un poco a lo que decía, me quedo también, es muy interesante ver el rango en el que están las perspectivas de crecimiento para México. La más pesimista es el 1%, que ya dimos cuenta, es el de Bank of America, y hasta este momento de un total de 30 contribuidores, que es entre los que hace Bloomberg las estimaciones, la máxima estimación es de 3%. Es decir, va de 1.2 a 3%, que es un rango muy alto. ¿Quién es el optimista que trae 3%? Eso lo podemos ver en Bloomberg, ahora lo checamos, pero sí. Hay muchos grupos financieros, algunos son más grandes, algunos son más pequeños, son internacionales además, pero ahora lo podemos revisar. Creo que ese rango amplio nos habla de una incertidumbre grande. Hay quienes, y que probablemente algunos de los analistas están haciendo estimaciones más por filias o por fobias que porque realmente haya algún factor en el que todos coincidan. Es decir, si todos estuvieran viendo el mismo rumbo, probablemente sería mucho más uniforme, y parece que no. Insisto, ¿no? Con un rango de 1.2 a 3, pues podemos ver que hay una gran variedad. Ahora, no es que el propio gobierno tenga también un rango más cerrado, ¿no? El propio gobierno tiene estimaciones de 1.5 a 2.5. Sí, es demasiado. Así le va a atinar, es muy fácil atinarle. Barry. Sí, en la conferencia que ofreció Carlos Capistrán hoy en la mañana, Gonzalo detallaba que este recorte de un punto porcentual, la mitad se debía a los Estados Unidos, tal y como lo acaban de comentar tanto Abraham como Jesús, y la otra mitad por la incertidumbre con respecto a las políticas económicas en el país. Empezando pues por la cancelación del aeropuerto, ¿no? A lo que se agrega también lo que estamos viviendo en estos primeros días del año por el desabasto de gasolina, donde precisamente Citi en un comentario mencionaba que haciendo un escenario en 17 días, ahorita ya le estaría costando una décima de punto al PIB, pero si este escenario se amplía a 45 días, ya le estaríamos recortando 3 décimas al Producto Interno Bruto, al crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. Y bueno, regresando al caso de Estados Unidos, como comentó Jesús y estaba en la gráfica, el avance del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre del año pasado fue 4.2%, el mayor en varios años, pero la desaceleración va a ser muy rápida para el país del norte. ¿Por qué? Porque para el cuarto trimestre de este año se espera que crezca solo 1.8%. Es decir, que ya se están disipando muy rápido los efectos fiscales, el impulso fiscal que dio a conocer Donald Trump. Aparte que la demanda también se está desacelerando por el escenario de pleno empleo que va a alcanzar. Hay otro tema. A ver, mencionas ahorita, bueno, más bien Carlos Capistrán mencionó políticas económicas internas, el tema de Estados Unidos. ¿Qué otros más? Yo creo que primero diría, Gonzalo, creo que la previsión, 1%, creo que es realista. Hablando en cuanto a los factores, que podrían incidir. Chucho, por favor, permíteme, me pregunta y no puedo hablar. A ver, conteste. Yo creo que se le pregunta, señor. Yo creo que es una previsión realista la que tiene Capistrán. Es decir, yo estaría más de acuerdo con esas expectativas del 1 al 1.5%, digamos, Credit Suisse, Bank of America. Chucho, factores, venga. Los factores, ya lo señaló, si me permites, Abraham. No, por favor. Lo señaló Capistrán. Yo agregaría a eso otros 2 factores que van a incidir en la
digamos, en un crecimiento reducido en México. Uno tiene que ver con el crédito caro. Claro. Difícilmente vamos a ver tasas de fondeo por abajo del 8%. Yo creo que va a andar con 8.25%. Hay que recordar que faltan todavía 2 ajustes, muy probablemente 2 ajustes a la tasa de referencia por parte del Banco de México. Un factor adicional es la inversión privada. Creo que la cancelación del NAIM sí ha permeado y habrá que ver, ahí vienen los proyectos de infraestructura, viene el Tren Maya, a ver qué tanto le van a entrar, qué tanta confianza hay en la administración actual. Y el tema de gasolina. Y el tema de la gasolina. Y van 2 riesgos, esos son como riesgos que van a incidir sobre el tipo de cambio. La aprobación del TEMEC, del nuevo acuerdo comercial de México con Canadá y Estados Unidos. Ahí puede enfrentar resistencias en el Congreso para su aprobación. Y 2, el tema de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Eso puede generar volatilidad en el tipo de cambio, una debilidad del peso y traer consecuencias en el crecimiento económico. A ver, ahora sí. Abraham, ahora sí, adelante. Coincido con el tema que habíamos comentado más temprano, el tema de la tasa de referencia por arriba de 8.25%, que es el que está el nivel actual. Y podemos ver en la terminal de Bloomberg también cuál es la probabilidad de un alza para las siguientes, para el siguiente año. Al menos para la reunión de febrero. Para este año. Para febrero, 7 de febrero, el 62% es la probabilidad. Y bueno, obviamente para las siguientes juntas, que es una probabilidad acumulada, bueno, pues prácticamente ya para mediados de año es un hecho que... Se antoja más bien para mediados de año, ¿no? Creo que Banco de México, así en su último mensaje, lo dejaba más bien... No tanto hacia febrero, quizá una más. Sí, probablemente, y creo que habría que ver también el tema pues al interior de la Junta de Gobierno. No sabemos también, creo que la nueva composición de la Junta de Gobierno podría agregar un elemento quizá de incertidumbre acerca de qué es lo que hará con la tasa de referencia. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, pues habíamos visto una medida o una actitud, digamos, consistente por parte del Banco de México desde que entró Alejandro Díaz de León, en el que, pues, digamos, iba decidido a abatir las tasas de inflación que se estaban viendo, y desde la primera junta que estuvo realizó un aumento, y así sucesivamente. Incluso en algunas que no se esperaba se produjo el alza. Y eso, probablemente eso le dé impulso a la moneda mexicana si es que pues mantienen esa... ¿Qué le ha estado dando, señor Méndez, el apunte ahí? Se ha estado tenemos ya poco tiempo. Se ha estado dando. La expectativa de alza en tasas es lo que ha estado impulsando en parte el peso, más la debilidad a nivel internacional del dólar frente a las divisas. A ver, Barry, crecimiento de 1%, tenemos del otro extremo 3%. Para ti, ¿de qué lado estamos más cerca en realidad para este año? Yo creo que estamos más cerca del 1%. Coincides con Chucho. Siendo realista. Ahorita recordando un encuentro que tuvimos con el exsecretario de Economía, de Alfonso Guajardo, en el 2015, le preguntábamos cuál era su visión rumbo al final de sexenio, el valor de las exportaciones. Él mencionaba que fácilmente iban a llegar al $500 millones. O sea, no se alcanzaron 450,000. Bueno, se van a alcanzar porque todavía no está el dato oficial. Para este año no vamos a llegar. De hecho, podría incrementarse marginalmente por el problema de la desaceleración en Estados Unidos. Y esto es un motor que estaba funcionando como vía de escape, como queremos verlo, para la economía en general. Y en relación al panorama de inversión, también se agrega pues la desafortunada actuación que sostuvieron funcionarios de Pemex la semana pasada, que dejaron serias dudas sobre el nivel de conocimiento, no solo sobre el Pemex, sino sobre la economía en general. En el caso de Pemex, por el caso de la inversión en refinerías y que la posibilidad de que se reduzca la importación de combustibles, y la economía en general, porque no sintieron que no estaba muy claro el rumbo o la política económica que se está siguiendo en el sexenio. Tenemos, a ver, un par de minutos más en este tema, y a mí me gustaría que empezáramos con las conclusiones, y dentro de ellas me gustaría que me respondieran una pregunta, y es, esto, en un crecimiento de 1% en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo deja parada la administración nueva? Oye, definitivamente una tasa de 1%, pues ¿para quién va a ser positivo? ¿No? Pero la pregunta aquí es, o sea, de cara hacia el vamos a crecer 4% en la segunda parte del sexenio.
muy lejos. Yo creo que se va a ver, sí, el objetivo de la actual administración es crecer al doble a como lo venía haciendo. Claro. La economía de ese 2 pasar a un 4%, creo que el 1% va a dejar un muy mal sabor de boca, aunque se venía un poco vislumbrando desde la segunda mitad del año pasado. 2019 iba a ser un año de menor crecimiento económico, de una paridad peso-dólar más alta, de crédito caro, es decir, sí es un entorno retador. Sí, por supuesto, Difícil, por- es un año muy retador, sí. muy difícil. Abraham. Ahora, insisto, me parece que un crecimiento de 1% pues a nadie dejaría bien parado. Yo no, la verdad es que no coincido con esa visión. A mí me parece que el crecimiento, si bien no será alto, no estará en el rango bajo. A mí me parece incluso que estará en el rango medio, en el que estará en el que tiene el propio gobierno. Y hay que ver también los efectos. Es decir, el cambio en la política fue tan radical que no sabemos cuáles vayan en la política económica, quiero decir, que no sabemos cuáles vayan a ser los efectos. Entonces, si tú me dices que esos efectos no van a ser positivos, bueno, pues será porque tienen una bola de cristal y en realidad pues están adivinando el futuro, porque tampoco sabemos cuál será el efecto, ¿no? Baude. Ya se esperaba que el primer año de sexenio iba a ser muy difícil, ¿no? En cuanto al crecimiento económico, Complicado. también por la curva de aprendizaje, ¿no? Y el ejercer la inversión pública. Cuando mucho llegaría a crecer el país 1.8%. Entonces siento que va a estar a final del día va a estar el crecimiento del país entre 1.5% máximo, pues, por el escenario internacional. De acuerdo, pues hasta ahí quedamos en esta mesa de análisis. Abraham, creo que te despedimos aquí para este... Es correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los hoy. dejo en la mesa para el siguiente tema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Abraham. Y nosotros vamos a un corte, pero continuamos aquí con más análisis en Mesa Central.